Muy buen día, queridos hermanos que nos ven a través de este medio de comunicación. Nos sentimos muy contentos por llevar la palabra del Señor en este domingo, quinto domingo del tiempo de Pascua. Estamos acercándonos más a estos bellos momentos que estamos viviendo. Les saluda el Padre Eduardo Ayala, religioso somasco, hijo de San Jerónimo Emiliani. Hoy en este día compartiremos las lecturas para este domingo de Pascua. Escucharemos la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado la primera lectura, queridos hermanos, y hacemos un momento de reflexión. No hay un santo sin pasado. Todos los cristianos tenemos un pasado y Pablo, que antes se llamaba Saulo, no es la excepción. Lo recordamos como Hechos de los Apóstoles nos lo pone en estos relatos que hemos precedido anteriormente en el tema de su conversión, su proceso de acercarse a Dios. Saulo pasa de ser un perseguidor de los cristianos a un seguidor de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal. Por eso a Pablo en esta lectura se nos muestra lo difícil que se le hace a él presentarse ante los demás, ¿verdad? Los demás lo juzgaban, los demás lo veían ahí con desconfianza porque él antes perseguía a los cristianos. Cada uno de nosotros en nuestro proceso de conversión también hemos dejado ciertas cosas, hemos dejado ciertas actitudes y parece que la gente de repente no nos cree. No nos cree lo que hacemos, lo que decimos, ¿verdad? Porque nos dicen, no, hombre, si aquel actuaba de esta manera. Ese es el reto del cristiano todos los días. Dar testimonio de su fe, dar testimonio de los procesos y de los avances que hacemos en nuestro camino hacia la santidad. Cada día es una oportunidad más que nos da el Señor y no nos deja solo. Hoy en esta lectura hemos escuchado cómo Bernabé presenta a Saulo ante los demás y le dice, no, hombre, esta persona está haciendo experiencia. El Señor se le apareció y cuenta cómo Dios lo llamó a Pablo. Ahora Pablo se convierte en un predicador por excelencia. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser predicadores, a tener esa palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, esa palabra del Señor en nuestra vida. Y sobre todo hacerlo con nuestro testimonio. Lo que antes hacíamos, las cosas no tan buenas que hacíamos, hoy cambiarlas por actitudes buenas. Y así la gente tendrá signos y señales de decir, esta persona está en nuevo camino, tiene un nuevo plan para él. Entonces Dios nos usará como testimonio para los demás. Esa es la actitud que tenemos que tomar en esta primera lectura. Veremos testimonios de hombres y mujeres que el Señor sigue llamando en la historia, que nos han adelantado en los procesos de conversión. Son ejemplos para nuestra vida y Pablo no se queda atrás. Es un ejemplo y en este tiempo de Pascua también se nos presenta en esta naciente comunidad cristiana. Escucharemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos,
nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Escuchamos esta segunda lectura y la experiencia del discípulo amado, aquel que tuvo la capacidad de recostarse al pecho del Maestro. Y desde esa experiencia del amor, Él nos hablará. Es ese Dios que nos invita a hacer camino y usará una palabra tan bella. Dirá que tenemos que amarnos. Y el amor es lo que Juan predicaba, ¿verdad? San Juan predicaba siempre: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Es el mensaje más grande que Dios nos quiere dar, porque Dios es más grande que todo lo que tenemos. Él nos conoce y tenemos que reconocer frente a Él que necesitamos de Él. Necesitamos primero dejarnos amar por el Señor, para poder también nosotros ser instrumentos y amar a los demás. Es el Señor que nos dice que si cumplimos sus mandamientos, obtendremos todo lo que le pidamos. Y cumplir sus mandamientos, que se resumen en dos, como hemos también visto en las lecturas anteriores. Es el Señor que nos dice: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. San Juan, lleno del amor y de la presencia de Jesús, nos invita a dar ese paso en fe y amarnos, queridos hermanos. Es un tiempo de Pascua, es el paso de Dios en nuestra vida, que tenemos que aprovecharlo al máximo. Si hay alguien con el que todavía no hablamos, que de repente tenemos allí un compañero, un familiar que ya días no le hablamos por teléfono, hoy es tiempo de operativizar nuestra fe a través del amor. No nos podemos quedar solo con creer, tenemos que actuar según el mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús por excelencia va a ser que nos amemos los unos a los otros. Y esta lectura nos va a ir introduciendo al Santo Evangelio de este día, que es el que escucharemos a continuación. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bella palabra que hemos escuchado también de los labios de este gran evangelista Juan, como pone en la boca de Jesús esta bella historia de la vid y los sarmientos. Y hay un verbo que se repite frecuentemente en esta lectura, que es el que quiero llamar atención en este día. Jesús dirá: permanezcan en mí. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que permanezcamos en Él. No hay otro camino, no hay otro medio. Él repite esta frase: permanezcan en mí. Y es la palabra clave de este evangelio en este día. Si no permanecemos en Jesús, no daremos fruto. Es bonito saberse llamado por Dios, amado por Dios, y el que toma la iniciativa y nos hace parte, nos hace sarmientos de esta viña. Él es la vid verdadera. Nosotros somos su rama, ¿verdad? Que damos fruto media vez estemos unidos a Él.
es de reconocernos, hermanos, que si no estamos dando fruto o nuestra vida no se nos nota que somos cristianos, es de preguntarnos si de verdad estamos unidos al Señor. Solo unidos al Señor podremos dar fruto. Permanecidos en el Señor podemos dar fruto. Si no permanecemos en Él, nuestra vida se extingue, nuestra vida se termina, no tendría sentido nuestra vida. En medio de las pruebas, en medio de las debilidades, quizás pensamos que nuestra vida no tiene propósito, pero el Señor dice: aquí estoy con ustedes, permanezcan en mí, y si permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y se les dará, dirá el Señor. Qué bello sentirse parte importante del proyecto de Dios. Y hay días en que nuestra vida parece que no es productiva, parece que tenemos tantos problemas, tantas tristezas, tantas pruebas, pero es el Señor que está podando nuestra vida, así como el jardinero poda la rosa, ¿verdad?, para que nuevamente florezcan y den ese bello fruto, esa bella flor en abundancia. Así también el Señor hace en nuestra vida, a través de lo que permite que a veces vivamos nuestras pruebas, enfermedades. En ese momento es de decir: Señor, ¿qué quieres hacer de mí? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Y es el viñador, la vid verdadera que está trabajando en cada uno de nosotros. Dejémonos trabajar también en el Señor. Dejémonos que Él nos pode para poder dar fruto. Porque unidos al Señor, como Él está con nosotros, solo es el camino para que demos fruto, queridos hermanos. Yo soy la vid, dice, ustedes los sarmientos. Cómo el Señor nos reconoce como parte importante en este proyecto de salvación. Usted que me está viendo es parte importante del proyecto de Dios. Es su hijo, es su hija amada. Usted siéntase amado por el Señor, que está con usted y que quiere decirle: ustedes son los sarmientos. Yo estoy con ustedes, ¿verdad? Y les quiero hacer que den fruto, y un fruto en abundancia, porque sin el Señor nada podemos hacer. Hoy es tiempo de volver al Señor, de volver a esa vid verdadera, volvernos a unir con el Señor a través de los sacramentos que la Santa Iglesia nos propone. Volvamos a la confesión. Si usted no se confesó en el tiempo de Cuaresma, vuelva al Señor en este tiempo de Pascua. Dese la oportunidad de estar unido con el Señor a través de ese gran sacramento del perdón, de la confesión. Es el tiempo propicio para acercarnos, para poder dar fruto con el Señor. Únase a los grupos de su iglesia, busque un lugar donde servirle al Señor para dar fruto. Aproveche los talentos que Él le ha dado. Dios nos da esos talentos, y esa es la manera como San Juan nos unirá a esta bella palabra con la segunda lectura, porque para permanecer en Dios hay que cumplir sus mandamientos. Y allí dice que es el Espíritu que nos lo hace saber. Es el Espíritu de Dios que nos quiere conducir a esa iglesia donde usted pueda servir, donde usted pueda darse a Dios todo lo que tiene. No desaproveche las oportunidades, las invitaciones que le hacen. Me imagino que una u otra persona lo ha invitado a ir a la iglesia. Acérquese, lo estamos esperando. Es su casa, la iglesia. Volvamos al Señor para poder juntos dar fruto en abundancia. Nuestra vida tendrá ese fundamento principal con el Señor. Sin el Señor, nuestra vida no tendrá sentido. No haremos nada. Hemos sido elegidos por el dueño de esta vida para injertarnos con Él y dar fruto. Por tanto, queridos hermanos, somos personas buenas, como dirán Génesis, ¿verdad? Dios vio que todo era bueno. El Señor ve su bondad en su corazón y quiere aprovechar eso para llevarlo a la santidad todos los días de su vida. Pero nunca se nos olvide que nada podemos hacer solos. Si no pedimos la intervención del Señor, si no pedimos la ayuda del Señor, no podemos hacer nada. Y San Pablo nos lo dirá también en otra lectura, cuando él dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro camino. Si no estamos injertados en Cristo, no podremos dar fruto y no podemos enfrentar las pruebas, las enfermedades. Se nos vendrán encima todos los problemas y quizás no tendremos salida. Pero con el Señor hay salida, hay esperanza, porque estamos injertados a Él. Tenemos que estar conscientes de ello, queridos hermanos, que sin el Señor nuestra vida no tendrá ese fin verdadero.
Estamos llamados a vivir radiantes, esperanzador, porque estamos injertados en el Señor. Somos parte de ese árbol bello del Señor y de nuestra Iglesia Católica. Sintámonos orgullosos con el Señor que ha pronunciado nuestro nombre y quiere hacer de cada uno de nosotros una persona nueva. Hoy es el tiempo, es que este domingo sea el instrumento de bendición para acercarnos todavía más a Él. No desaprovechemos ninguna oportunidad para escuchar esa voz del Señor que nos llama y que nos dice todos los días: permaneced en mi amor para que den fruto y fruto en abundancia. Que el Señor les bendiga en abundancia, feliz semana y que el Señor siempre esté en sus corazones. Bendiciones.